Hola, mis estimados estudiantes. Vamos entonces a continuar con la clase de hoy, que va a hacer referencia a las tasas de interés variables. En este caso, la segunda parte, vamos a estar tocando la tasa de interés de referencia a la prime. ¿Listo? Cómo sumarle o restarle puntos a esa tasa de escala internacional. Y luego sí vamos a pasar al tema de las tasas de interés relacionadas con la inflación y los costos reales de un crédito y rentabilidad real de una inversión. ¿Listo? Es decir, teniendo en cuenta la inflación en el contexto. Vamos entonces a continuar con las tasas de intereses variables. En este caso vamos a ver una tasa de interés de escala internacional, llamada la prime. También se pueden llamar las tasas variables también o indexadas. Referente a la tasa variable prime, esta es una tasa preferencial a la que se negocian los créditos en moneda extranjera, principalmente en el dólar americano, correspondiente al promedio de la tasa cobrada por los bancos en los Estados Unidos a los créditos adquiridos por las empresas más importantes del país. La prime se expresa siempre en términos efectivos anuales vencidos, y aunque en teoría los puntos adicionales o spread deberían sumarse mediante tasas combinadas, en realidad por practicidad y costumbre los puntos siempre se suman directamente. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, esta es la fórmula, ¿bien? Entonces, la tasa total equivalente, es decir, después de a la tasa es decir, a la tasa que nos están cobrando en el crédito efectiva anual, le sumamos los puntos, entonces ahí sí tendríamos que tener en cuenta devaluación o revaluación según sea el caso. Pero entonces, aquí lo principal es que a la tasa prime siempre se le suman o se le restan los puntos directamente, siempre y cuando esa tasa se encuentra en términos efectivos anuales vencidos. Vamos a hacer entonces un ejercicio para poder entender su composición. Analicemos este caso. Una empresa colombiana solicita un préstamo en el Total Bank de Miami, el cual cobra un interés de la tasa prime más 8 puntos de spread. La prime equivale a este crédito al 5,5% en términos efectivos anuales. Entonces nos piden y nos dicen calcular el costo de la financiación suponiendo, primer escenario, que el peso colombiano se devalúe un 3% anual frente al dólar americano. Y en el inciso B, el otro escenario sería que el peso colombiano en vez de devaluarse se revalúe en un 2% anual frente al dólar americano. Entonces vamos a resolver. Bien, lo primero que nosotros tenemos que hacer en este tipo de casos es coger la tasa prime y sumarle los puntos directamente. Entonces vamos a coger la tasa del 5,5%. En este caso simplemente vamos a tomar el número entero con el decimal, 5,5, y le vamos a sumar directamente sin dividir entre 100 el 8, en este caso los 8 puntos de spread. ¿Listo? Eso estaría dando 13,5, que en términos de la tasa total equivalente sería del 13,5% efectivo anual vencido. Bien, ahora vamos a la situación. Ya sabemos que este es el costo, del crédito, ¿verdad? En este caso con este banco americano. Pero, ¿qué sucedería si el peso colombiano en ese año se devalúa un 3%? ¿Será que el costo del crédito va a ser más caro o más barato? Entonces, es lo que vamos a tener presente. El banco extranjero o americano va a cobrar la tasa equivalente al 13,5% efectivo anual. Sin embargo, muchachos, por la devaluación, en este caso va a jugar en contra. ¿Por qué? Porque eso va a encarecer el crédito, ya que una devaluación lo que hace es que nosotros tengamos que sacar más pesos colombianos para cambiarlos por un dólar. Y eso puede encarecer el costo del crédito. Ahora la pregunta es ¿a cuánto? ¿Y cómo se tiene en cuenta esa devaluación? Bueno, entonces vamos a aplicar la siguiente fórmula. Para tener en cuenta la devaluación, vamos a aplicar esta fórmula y vamos a decir que el costo total del crédito va a ser igual a la tasa cobrada por el banco, que en este caso va a ser el 13,5% efectivo anual, la tasa ya le sumamos los puntos de spread, más la devaluación del tipo de cambio
más la multiplicación de la tasa cobrada por el banco por la devaluación. Es un prototipo de ecuación de tasas combinadas. Primero se suman los dos términos y luego se multiplican esos dos términos. Entonces, reemplacemos valores. ¿A qué es igual la tasa cobrada por el banco? Aquí sí tenemos que dividir entre 100. El 13,5 lo dividimos entre 100 y daría 0,135. Más, ¿de cuánto es el porcentaje de devaluación? Bueno, del 3%, divide entre 100 y daría 0,03. Más la multiplicación de los dos términos, 0,135 por 0,03. Si sumamos estos dos términos, 0,135 más 0,03, nos estaría dando, en este caso, lo voy a hacer de manera directa. Es decir, lo voy a hacer de manera directa. Lo que me dé, se lo voy a sumar a la multiplicación de lo que tengo dentro del paréntesis. Eso me estaría dando el 0,16905, que multiplicado por 100 tendría un costo del 16,905% efectivo anual vencido. Como pueden observar, el costo se encareció del préstamo, porque inicialmente íbamos a pagar un 13,5% y ahora vamos a pagar un 16,9%, en este caso 16,905% efectivo anual vencido. Entonces, ¿cuál es el detalle aquí? El detalle es que cuando existe una devaluación, el costo del crédito siempre se hace más caro. En caso contrario, va a jugar a nuestro favor en caso de que exista una revaluación, que es el caso que viene. Entonces, volvemos y hacemos lo mismo. Le sumamos a la prime, en este caso 5,5, le sumamos los 8 puntos, ya nosotros tenemos ese dato que nos estaría dando 13,5% en términos efectivos anuales. Esa sería la tasa total equivalente. Ahora vamos a aplicar la fórmula para tener en cuenta una revaluación. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que en la fórmula, en vez de sumar, ahora vamos a restar el porcentaje de revaluación. Y una revaluación juega a favor de nosotros, es decir, en vez de encarecer el crédito, lo va a abaratar. ¿Cuál sería la fórmula? Sería la misma fórmula anterior, pero en vez de sumar, restamos los puntos, en este caso el porcentaje de devaluación. Entonces quedaría así: la tasa cobrada por el banco, que ya tiene incluido los puntos, menos el porcentaje de revaluación anual, menos la multiplicación de la tasa cobrada por el banco por la revaluación. Reemplazamos. Esto va a ser igual a 13,5, dividimos entre 100, 0,135, menos el porcentaje de revaluación, en un año fue el 2%, dividimos entre 100, 0,02, menos la multiplicación de los dos términos, 0,135 por 0,02. ¿Listo? Resolvemos esa operación y nos estaría dando un valor del 0,1123, que multiplicado por 100 nos estaría dando un costo del crédito del 11,23% efectivo anual vencido. Como podemos observar, se abarató el crédito en 2,3 puntos porcentuales. ¿Por qué? Porque gracias a la revaluación, entonces eso va a hacer que paguemos menos intereses en un año. Bien, eso con referencia a las tasas variables. Recuerden que en las clases pasadas ya nosotros estuvimos viendo las referencias nacionales, que fue la DTF, el IPC, la IBR y la VR. Y nos estaban faltando las escalas internacionales, que en este caso vamos a ver solamente la Prime. Ahora sí, vamos a entrar entonces en materia con el tema de las tasas de intereses relacionadas a la inflación. Es decir, ¿cómo puedo yo tener en cuenta el concepto de la inflación en un crédito, en qué efectos tiene la inflación en el salario, en los créditos como tal? En fin, eso es lo que nosotros queremos analizar en este contexto de este capítulo de las tasas de intereses. Entonces vamos a hacer una serie de ejercicios teniendo en cuenta la inflación para ver cómo influye. Miremos este primer ejercicio. Se realiza una inversión por 4 millones de pesos y después de 6 meses se reciben 4.140.000. Calcular si el dinero inicial invertido aumentó o disminuyó en términos reales, teniendo en cuenta los valores del comportamiento de la inflación en esos 6 meses. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es el porcentaje de la inflación. Aquí lo tenemos,
Es decir, para cada uno de estos meses, esta fue la variación que se generó en los precios. Y entonces vamos a calcular en pesos corrientes lo que se debe recibir al final del semestre para conservar el poder adquisitivo o poder de compra del dinero. Es decir, para tener el mismo dinero como tal, ya, en términos reales, no en términos nominales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar esta formulita, la cual ya ustedes la conocen porque la estuvimos analizando en el primer corte. Y vamos a decir que el valor futuro va a ser igual a, ¿quién es P? Bueno, la inversión inicial, los 4 millones, por 1 más, ¿de cuánto fue la inflación del primer mes? Bueno, en este caso fue de 0,40 dividido entre 100 daría 0,004. En este caso, al reemplazar en el factor quedaría 1 más 0,004 o 1 más 0,004, también se puede llamar así. Por el siguiente factor, ¿cómo quedaría? 1 más 0,0065. El que sigue quedaría 1 más 0,0035. Para el cuarto mes sería 1 más, el factor quedaría 0,0083. Para el quinto mes el factor quedaría 1 más 0,01. Y para el sexto mes el factor quedaría 1 más 0,0075. Resuelvan si resolvemos ese factor, ¿verdad? Porque es una multiplicación de tantos factores, ¿ya? Nos estaría dando el valor de 4.161.799 pesos. ¿Qué significa ese valor? Bueno, ese es el valor que tenía que haber recibido como mínimo esta persona que hizo una inversión para protegerse de la inflación que se generó en esos 6 meses. Ustedes ya saben que la inflación lo que genera es que hace que con el dinero se compren menos bienes y servicios. Entonces, esto juega en contra. Ahora, la pregunta, para seguir comprando la misma cantidad de bienes y servicios que inicialmente compraba antes de los 6 meses, ¿ya? Es decir, con esos 4 millones, tendría que haber recibido después de esos 6 meses 4.161.799 pesos. La pregunta es, ¿él recibió esa cuantía? No, él no recibió esa cuantía. Él recibió nada más 4.140.000. Eso significa que él hizo una mala inversión. Porque aun cuando el valor futuro es mayor al valor presente, el valor futuro no compensa la variación de los precios que se generaron en esos 6 meses. Por ende, él está perdiendo poder de compra. Y por eso coloco aquí el resultado, que en este caso la interpretación. El resultado indica de que no hubo crecimiento real del dinero. Sí hubo crecimiento en términos nominales, pero en términos reales no. Pues con esta cuantía no estaría comprando, en este caso con los 4.140.000, no estaría comprando la misma cantidad de servicios, de bienes y servicios que compraba antes, en este caso, antes de los 6 meses con los 4 millones de pesos. Por eso la interpretación, el resultado indica que no hubo crecimiento real del dinero, porque con lo que se recibe no recupera ni siquiera el poder de compra o el poder adquisitivo de la inversión inicial, ya que la pérdida de poder adquisitivo fue de 21.799 pesos. Si él hubiese recibido en este negocio 4.161.799 pesos, hubiera mantenido su poder de compra, ¿ya? Pero como él no recibió esta cuantía, sino que lo que recibió fue 4.140.000, está perdiendo poder de compra. Es decir, va al mercado, va a los supermercados, va en este caso a comprar los mismos bienes y servicios que compraba antes de 6 meses y se da cuenta que ese dinero no le va a alcanzar. Bien, hagamos el siguiente ejercicio. Calcular de qué porcentaje fue la inflación en el primer semestre del 2019 si las inflaciones mensuales fueron las siguientes. En este caso, para el mes de enero 2,37%, para febrero 1,09%, para marzo la variación en los precios fue del 2,34%, para abril de 1,65%, para mayo 0,46% y para junio 3,21%. Bien, entonces nosotros queremos saber de cuánto fue la variación, es decir, no se pueden sumar estos valores, no, se tienen que utilizar una ecuación de las tasas efectivas, porque la inflación es más que una tasa efectiva. ¿Listo? Entonces,
¿Cómo lo podemos resolver? Bueno, podemos aplicar esta fórmula y podemos decir que la inflación de ese semestre, ¿por qué semestral? Porque han pasado 6 meses, va a ser igual a 1 más la inflación del mes de enero y así sucesivamente para el mes de febrero, para el mes de marzo, para el mes de abril, para el mes de mayo y para el mes de junio, ¿ya? Entonces, simplemente reemplacemos. Esto va a quedar 1 más 0,0237 por el segundo factor 1 más 0,0109 por el tercer factor 1 más 0,0234 por el siguiente factor 1 más 0,0165. Para el mes de mayo quedaría 1 más 0,0046 y para el mes de junio quedaría como 1 más, en este caso, 0,0321. Al coger la calculadora o la hoja de cálculo, cualquiera de las dos opciones, y hacer esas respectivas multiplicaciones, nos estaría dando un valor de 1,116217, que si le restamos la unidad, porque esto no es más que una fórmula de tasas efectivas, nos estaría dando el 0,116217 y si lo multiplicamos por 100, entonces podemos decir que la inflación que se generó en términos efectivos semestrales de ese periodo fue del 11,62%. Este sería el dato que tendrían que tener en cuenta las autoridades, ¿ya? Los inversionistas, a la hora de hacer análisis financieros, descontando en términos reales la inflación que se ha generado. Bien, como pueden observar, la inflación parece o se maneja como un tipo de tasa efectiva. Ahora, si es mensual, sería efectiva mensual. Si es una inflación en un periodo, en este caso 6 meses, sería efectiva semestral. Y si es en un periodo de un año, sería efectiva anual. Bien, sigamos con el tercer ejercicio. La inflación del mes de enero del 2018 fue de 0,84%. Si esta inflación se mantiene constante mes tras mes, ¿cuál es la inflación o la tasa de inflación de todo el año? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que en enero se generó en ese año 0,84%, pero que en febrero, en marzo, en abril, en mayo y así sucesivamente en cada uno de esos meses, en promedio, fue la misma variación de inflación que se generó en cada uno de esos meses, del 0,84%. Entonces la pregunta es, ¿de cuánto sería la inflación que se generó en todo ese año? ¿Qué nos están preguntando allí? Una tasa efectiva anual, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo podemos resolver? Lo podemos resolver de dos formas. Vamos entonces a resolverlo de la primera forma. La primera forma, que tiende a ser un poquito más larga, la otra tiende a ser muy corta, es aplicar una fórmula de valor futuro de interés compuestos para tasas efectivas vencidas, ¿ya? En este caso vamos a utilizar un valor arbitrario, vamos a decir que P en este caso va a ser igual a 100, pero también podríamos haber colocado 200, 500, cualquier valor, no hay problema. Entonces vamos a aplicar la fórmula de valor futuro de interés compuesto para tasas efectivas vencidas, ¿ya? Entonces reemplacemos, ¿quién es P? 100, el valor arbitrario, por 1 más. ¿De cuánto es la tasa? Bueno, recuerda que la variación mes a mes es del 0,84% dividido entre 100, 0,0084. ¿Elevado a la cuánto? Bueno, ¿cuántos meses han pasado en ese año? Bueno, han pasado 12. Acuérdate que la tasa está en términos mensuales y el tiempo también tiene que estar en términos mensuales. Al resolver esa operación, nos estaría dando un valor de 110,5589. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a aplicar esta fórmula que inicialmente en el primer corte yo se las enseñé. La tasa efectiva va a ser igual al valor futuro sobre el valor presente menos la unidad. ¿De cuánto es el valor futuro? De 110,5589. Sobre, ¿de cuánto es el valor presente? 100. Y a eso le restamos la unidad. Al resolver esa aritmética nos estaría dando un valor del 0,1055 que multiplicado por 100
estaríamos hablando de una tasa del 10,55% en términos efectivos anuales, es decir, que la inflación de ese año ya fue del 10,55%. Listo, esta es una forma. Otra forma que tiende a ser más corta es aplicando la ecuación de las tasas efectivas. Entonces podemos decir que la TEA, en este caso vamos a aplicar un tipo de caso de una menor a una mayor. Entonces decimos que la TEA, la tasa efectiva anual, porque esto va a ser una tasa efectiva anual, ¿ya? Va a ser igual a 1 más la tasa efectiva mensual, que es la inflación que mes a mes se está generando. En este caso, elevado a la ¿qué? Elevado a la n menos la unidad. Eso va a ser igual a la tasa efectiva anual a 1 más 0,0084. ¿Elevado a la cuánto? Bueno, relaciona el periodo de la tasa mayor, que es año, con el periodo de la tasa menor, que es meses. Un año, ¿cuántos meses tiene? 12 menos la unidad. Al resolver esa operación, nos estaría dando un valor de 1,105589. Réstele la unidad, estaría dando 0,1055 y multiplicado por 100 nos estaría dando el mismo valor que nos dio con la primera forma. Cualquiera de las dos vías da lo mismo. Por tal razón, de esas dos maneras se puede, en este caso, encontrar la tasa acumulada en todo ese año. Sigamos al siguiente ejercicio. Roberto le vende hoy a usted una mercancía por valor de 7.200.000 y acepta que le pague después de 8 meses. ¿Cuánto debe entregarle para que reciba el mismo dinero que le prestó si la inflación promedio mensual fue del 0,72%? Bueno, primero lo primero antes de todo que vamos a hacer es aplicar la fórmula de valor futuro, esta forma. ¿Por qué? Ya les voy a explicar. Entonces, el valor futuro va a ser igual a los 7.200.000, ¿bien? Entonces, vamos a aplicar 7.200.000 por 1 más. ¿De cuánto fue la variación mes a mes que se generó? Bueno, fue del 0,72%. Dividimos entre 100 y estaría dando 0,0072. Ahora, aquí es donde viene el detalle. ¿Cuánto duró la operación financiera? En este caso, ¿cuántos meses fueron? Bueno, aquí nos dice, después de haber pasado ¿cuántos meses? 8 meses. Entonces, al resolver esta operación, nos estaría dando un valor de 7.625.322 pesos. Entonces, ¿de cuánto sería esa cuantía? Es decir, para que Roberto no pierda poder adquisitivo, después de haber pasado 8 meses, tendrá que recibir 7.625.000, ¿ya? Después de haber pasado 8 meses, para que tenga el mismo poder de compra, para no perder poder adquisitivo, para poder seguir comprando la misma cantidad de bienes y servicios que compraba con los 7.200.000 antes de los 8 meses. A eso es que hace referencia este ejercicio, es decir, cuánto debe entregarle para que reciba el mismo dinero, en este caso no en términos nominales, sino en términos reales. Cuando te hablan en términos reales, te están hablando es de poder de compra, de bienes y servicios, para que la misma cantidad de bienes y servicios que compraba antes de los 8 meses, con los 7.200.000, pueda comprarlas después de los 8 meses, como los precios están subiendo, entonces ya no le alcanzarían 7.200.000 para comprar la misma cantidad de bienes y servicios que compraba antes, porque los precios suben. Entonces, ¿cuánto tendría? ¿De cuánto sería ese equivalente? Sería de 7.625.322 pesos aproximadamente. Con esa cuantía podría seguir comprando la misma cantidad de bienes y servicios que compraba antes de los 8 meses. Sigamos con el ejercicio número 5. La intención aquí es hacer una gran tanda de ejercicios para que sepan en qué contextos, o sea, cuál es el análisis que se hace cuando se tiene en cuenta la inflación. Entonces, vamos al ejercicio número 5. María José le prestó a un familiar 5 millones con el compromiso de devolvérselos sin cobrarle intereses, transcurridos 6 meses. Si la inflación del semestre fue del 9%, calcular primero el valor real del dinero devuelto. Segundo, la pérdida de valor expresada en porcentaje. Entonces, primero vamos a encontrar el valor real del dinero devuelto. Entonces vamos a aplicar para este caso una fórmula de valor presente. Ya,
de interés compuesto, que ustedes ya la conocen. ¿Quién va a ser entonces F? F va a ser los 5 millones. ¿Pero por qué, profe? Acuérdate que ella no cobró intereses. Quiere decir que pasados los 6 meses, el familiar le devuelve los mismos 5 millones de pesos. ¿Ya? Por tal razón, F va a ser 5 millones. ¿Ya? Ahora, sobre uno más. ¿De cuánto es la inflación que se generó? Del 9%. Entonces dividimos entre 100, 0,09. ¿Cuántos meses han pasado? Han pasado 6. En este caso, han pasado 6 meses. Pero, ojo al detalle, como la tasa está de forma semestral, entonces el tiempo también tiene que estar de forma semestral. Por tal razón, no coloco 6, sino que coloco 1, porque 6 meses equivalen a un semestre. Acuérdate, ya si la tasa está en un periodo semestral, el tiempo también tiene que estar en un periodo semestral. Deben de estar en la misma unidad de tiempo. Al resolver esta operación, nos estaría dando un valor de 4.587.156 pesos. Este sería el valor real, no nominal, del dinero devuelto por el familiar a María José. Dicho de otra manera, María José después de esos 6 meses no va a tener el mismo poder de compra, va a tener mayor o menor poder de compra, va a tener un menor poder de compra. En este caso, ya en términos reales, tendría un valor de 4.587.000. ¿Por qué? Porque como no cobró intereses, la inflación no perdona. Los precios siguieron subiendo mes a mes, mes a mes, mes a mes, y la inflación que se generó en promedio de ese semestre fue del 9%. Quiere decir que ahora ella va a comprar menos de lo que compraba antes. ¿Por qué? Porque los precios subieron en un 9%. Entonces, en términos reales, ya ella, en términos nominales sí tiene los 5 millones, pero en términos reales no compra la misma cantidad de bienes y servicios. Ahora compra menos cantidad de bienes y servicios. Y si lo queremos hacer en una cuantía, por eso sacamos el valor real devuelto, ya sería de 4.587.156 pesos, porque los precios han subido. Ahora, ¿de cuánto fue la pérdida de valor en términos porcentuales? Bueno, podemos sacarla de esta manera. A los 5 millones le restamos los 4.587.156 y eso nos estaría dando una pérdida de valor real de 412.844 pesos. Para sacar el porcentaje, dividimos los 412.000 entre los 5 millones y eso nos estaría dando un valor del 8,25%. Entonces, esa es la interpretación para responder el segundo inciso. María José, por querer ayudar a su familiar, no le cobró intereses, los precios siguieron subiendo y ella incurrió en una pérdida del 8,25% sobre su capital, en este caso sobre sus 5 millones de pesos prestados. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto debía de haber recibido María José para que no tuviera que perder poder de compra de su dinero? ¿Ya? Supongamos que en este caso María José se puso de acuerdo con el familiar y le dijo, oye, pero reconóceme algo porque la inflación se está generando, los precios están subiendo y cuando pasado esos 6 meses me devuelvan los 5 millones ya no voy a tener el mismo poder de compra. Ahora voy a comprar menos bienes y servicios con esos 5 millones. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tendría que haber recibido María José de ese familiar para protegerse de la inflación que se generó en ese semestre que fue del 9%? Bueno, aplicaríamos una fórmula de valor futuro. Entonces eso va a ser igual a valor presente, los 5 millones, por 1 más de cuánto es la inflación que se generó en el semestre, 9%, dividimos entre 100, 0,09. ¿Elevado a la cuánto? Bueno, elevado a la 1, porque simplemente lo que pasó fueron 6 meses que se transforman de meses a semestre. Al resolver esa operación nos estaría dando un valor de 5.450.000 pesos. Es decir, que María José debió de recibir de su familiar 450.000 pesos adicionales para poder protegerse de la inflación que se generó en ese periodo y tener el mismo poder de compra que tenía antes de los 6 meses. Bien, sigamos haciendo más ejercicios. Miren este ejercicio número 6. Ana Milena le prestó a su hermana 12 millones de pesos por 4 meses sin cobrarle intereses y con el compromiso de devolvérselo al final del periodo.
la inflación de los 4 meses fue en el primer mes de 0,9%. Esa fue la variación en los precios. En este caso, subieron. Para el segundo mes de 1,2%, para el tercer mes un 2,2%, para el cuarto mes un 1,5%. Entonces nos pregunten, calcule el valor real pagado, es decir, cuánto en términos reales le devolvió la hermana a Ana Milena. Y segundo, en pérdida de dinero, exprese esa pérdida de dinero en términos porcentuales. Entonces vamos a resolverlo. Primero vamos a aplicar una fórmula de valor presente con tasa variable. Esta fórmula ustedes ya la conocen porque nosotros la utilizamos en el primer corte para resolver ejercicios de interés compuesto, de valor presente, de valor futuro, pero con tasas variables, es decir, que periodo tras periodo, en este caso mes a mes, la inflación va a ir variando. Entonces simplemente reemplazamos valores. ¿De cuánto es el valor futuro? El valor futuro seguirá siendo de 12 millones de pesos. ¿Por qué? Porque acuérdate que pasado ese periodo, ¿ya? Le va a devolver la hermana Ana Milena la misma cuantía, los 12 millones de pesos. Porque, ¿qué pasa? No le cobró interés, es decir, no tuvo en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. Bien, entonces el valor futuro va a ser 12 millones de pesos. Sobre uno más, ¿de cuánto fue la inflación del primer mes? 0,9 dividido entre 100 daría 0,009. Para el segundo sería 1 más 0,012. El tercero 1 más 0,022. Y el cuarto 1 más 0,015. Al resolver ese cociente nos estaría dando un valor de 11.329.027 pesos con 45 centavos. ¿Qué es eso? Ese es el valor real del dinero devuelto. Es decir, que en términos reales, la hermana de Ana Milena no le devolvió 12 millones de pesos. En términos nominales sí se los devolvió, pero en términos reales le devolvió ¿qué? Le devolvió menos. ¿Por qué? Porque hay que descontar la inflación, ya que los precios no se mantienen estáticos. Los precios siguen subiendo constantemente. Es decir, que Ana Milena, por querer hacer un favor a su hermana, más bien lo que hizo fue afectarse financieramente, ya que con esa cuantía no va a poder comprar la misma cantidad de bienes y servicios que compraba antes de los 4 meses. En este caso no está teniendo en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. Ahora, ¿de cuánto fue la pérdida en valor real en pesos? Bueno, simplemente es coger los 12 millones y restarle los 11.329.000. Eso nos estarían dando 670.972 pesos. Si queremos conocer en términos porcentuales, cogemos los 670.000, los dividimos entre los 12 millones y eso nos estaría dando una variación del 5,59%. Es decir, la interpretación sería la siguiente. Ana Milena ha incurrido en una pérdida del 5,59% sobre los 12 millones de pesos, es decir, sobre su capital prestado en 4 meses, por no haber cobrado un interés para protegerse siquiera de la inflación. Ahora, vamos a resolver este ejercicio de un caso de un empleado. Vamos a suponer que un empleado se gana 930.000 pesos. ¿Listo? Pero recuerden que a los empleados no les suben el salario permanentemente mes a mes. Recuerden que normalmente los asalariados se les indexan su sueldo al final del año. El gobierno con las centrales de los gremios y sindicatos se ponen de acuerdo, los gremios empresariales, los sindicatos y el gobierno se ponen de acuerdo para saber de cuánto va a ser la indexación. ¿Por qué se hace indexación de salario? Porque los precios suben, se genera inflación. Entonces, para no afectar el poder adquisitivo de la moneda, para no afectar la calidad de vida de los habitantes, entonces se hace una indexación de salario. Ahora, la pregunta es, aquí, ¿qué nos están preguntando? Nos están preguntando la desvalorización de ese sueldo, porque mes a mes al empleado no le suben el sueldo, pero sí mes a mes se genera un incremento en los precios. Entonces vamos a construir una tabla de desvalorización de su sueldo en todo el año. Bien, entonces, ¿cómo la hacemos? Bueno, vamos a hacerla de la siguiente manera. Esta es la tabla con 4 columnas. Entonces vamos a colocar los meses y vamos a empezar con el primer mes. Él en el primer mes, bueno, le comienzan pagando y le seguirían pagando en todos los meses 930.000. En términos nominales, él recibe 930.000.
pero en términos reales no recibe esa cuantía. ¿Por qué? Porque en ese mes se generó inflación. Vamos a hacer creer que la inflación va a ser promedio mes tras mes de 0,67%. ¿Para qué queremos hacer eso? Para saber, para conocer la variación, es decir, la desvalorización de ese sueldo mes a mes, ¿ya? Y luego conocer de cuánto sería la cuantía de la inflación que se generó en ese año. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con esos 930.000? Bueno, lo vamos a multiplicar por este factor. 1 sobre 1 más, cogemos el 0,67, lo dividimos entre 100, estaría dando 0,0067. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ha pasado un mes, entonces lo elevamos a la 1. Al hacer la multiplicación de este factor por los 930.000, nos estaría dando un valor de sueldo real de 923.810 pesos. ¿Qué significa eso? Significa que pasado el primer mes, ya el empleado no tiene el mismo poder de compra. Aproximadamente ha perdido alrededor de 6.200 pesos de poder de compra. ¿Por qué? Porque en términos reales, descontando la inflación de ese mes, ya no está comprando con los 930.000. Ahora su equivalente sería de 923.000. Ahora, así lo vamos a hacer para el segundo mes, tercer mes, cuarto mes, hasta llegar al último mes. Vamos con el segundo. ¿El sueldo de él se lo subieron? No, él sigue ganando los mismos 930.000. Lo multiplicamos por el factor, sigue siendo el mismo factor, pero en vez de elevar el denominador a la 1, lo elevamos a la 2. Al hacer esa operación, multiplicar el sueldo por el factor, nos estaría dando un sueldo real de 917.662 pesos. Aproximadamente 12.500 pesos ya hay de ¿qué? De desvalorización. Así lo hacemos para el tercero, volvemos y hacemos el mismo tratamiento, 930.000 por 1 sobre 1 más, 0,067, pero ya no elevado a la 2, sino elevado a la 3, y ahora el sueldo real se sigue desvalorizando y es de 911.555 pesos. Si así lo hacemos para el cuarto, para el quinto, para el sexto y así sucesivamente, estos serían los valores. Fíjense bien que al final del año, en el mes 12avo, a él le pagan los 930.000 en términos nominales, pero en términos reales ha tenido que una desvalorización porque estaría comprando realmente con qué, tendría un poder de compra nada más de 858.385 pesos. ¿Por qué? Por toda la inflación que se generó mes tras mes durante ese año. Ahora, si nos preguntan, ¿de cuánto fue la inflación en términos porcentuales de ese año? Porque la conocemos en promedio mes a mes. ¿De cuánto sería en ese año? Bueno, simple y llanamente aplicamos una fórmula de tasas efectivas vencidas para pasar de una menor mensual a una mayor que es anual. Entonces esto va a ser igual a 1 más 0,0067 elevado a la ¿cuánto? Relaciona el periodo de la tasa mayor con el periodo de la tasa menor. Un año tiene 12 meses menos la unidad. Al resolver esta operación me estaría dando 1,0834. Si le resto la unidad me estaría dando 0,0834 y multiplicado por 100, aquí tendría la respuesta. Se ha generado una inflación anual del 8,34%. En términos efectivos, anuales vencidos. Bien, hemos terminado el capítulo de la inflación. Ahora vamos a entrar en materia y vamos a relacionar la rentabilidad real de una inversión. Es decir, tengamos en cuenta la inflación y descontémosla a la hora de hacer análisis de una inversión como tal. Entonces vamos a hacer los ejercicios pertinentes. ¿Cuál sería la regla? La regla básica o práctica es esta. Si invertimos nuestro dinero en instrumentos financieros que dan una tasa real igual a 0, dicho de otra manera, conservamos el valor de nuestro dinero. Es decir, lo único que estamos es protegiendo nuestra riqueza, que tenga el mismo poder de compra, pero no estamos ni sumando ni restando poder de compra. Ahora, si en el segundo caso esa tasa real nos da mayor a 0, entonces sí, esta sí ha sido una muy buena inversión. ¿Por qué? Porque después de haber descontado la variación de los precios en ese tiempo, en este caso la inflación, el valor de nuestro dinero se ha incrementado, es decir, tenemos mayor poder de compra de bienes y servicios. Y en casos contrarios,
Si la tasa real es menor a cero, ahí sí que no hemos hecho un muy buen negocio o no hemos invertido de la mejor manera. ¿Por qué? Porque hemos obtenido una pérdida en el valor de nuestro dinero, ya que con la cuantía que hemos recibido ni siquiera nos alcanza para protegernos de la inflación. ¿Listo? Entonces, ya teniendo en cuenta esa regla, vamos a resolver el primer ejercicio. ¿Cuál es la tasa real anual que rindió un pagaré bancario por la suma de 5 millones de pesos si al final del año usted recibió 5.560.000 y la tasa de inflación anual fue el del 4,5%? Bueno, entonces vamos a primero hacer el flujo de caja. Se invierten los 5 millones, pasa un año, le devuelven 5.560.000. Entonces, ¿cuál fue el rendimiento efectivo? También se puede llamar la tasa interna de retorno de este negocio. Bueno, lo podemos resolver mediante esta formulita. El rendimiento efectivo va a ser igual al valor futuro sobre el valor presente menos la unidad. ¿De cuánto es el valor futuro? 5.560.000. ¿De cuánto es el valor presente? Los 5 millones. Y a ese cociente réstele la unidad. Eso nos estaría dando un valor de 1,112 menos la unidad, estaría dando 0,112 y multiplicado por 100 tendríamos un rendimiento efectivo, también una tasa interna de retorno de este negocio del 11,2% en términos efectivos anuales. ¿Por qué efectivo anual? Porque ha pasado un año, ¿ya? ¿Por qué efectivo? Porque en realidad ese fue la tasa que realmente nos ganamos como inversionistas. Ahora, la pregunta es, en términos nominales de este negocio, nos ganamos un 11,2%, pero si le restamos la inflación, no tendría el mismo rendimiento. Obviamente ese rendimiento va a disminuir. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto, nuestras economías están en un contexto de un sistema capitalista donde la inflación por lo general siempre es inherente al sistema de producción, ¿ya? Es decir, los precios por lo general siguen subiendo. Entonces, la pregunta es, si descontamos la inflación, ¿de cuánto va a ser realmente la rentabilidad de esta inversión? Obviamente va a ser en un valor menor, pero la pregunta es, ¿cómo lo restamos? Bueno, aquí vamos a aplicar esta formulita, que vamos a llamar así. RR, ¿qué es RR? El rendimiento real de esa inversión va a ser igual al rendimiento efectivo, la tasa interna de retorno de ese negocio menos la inflación sobre 1 más el porcentaje de inflación. Entonces reemplacemos valores. Eso va a ser igual a rendimiento efectivo, 11,2% dividido entre 100, 0,112. Menos la inflación, 4,5% dividido entre 100, 0,045. Sobre 1 más 0,045. Eso va a dar, en este caso en el numerador me estaría dando 0,067 y en el denominador 1,045. Y al resolver ese cociente me estaría dando un valor del 0,0641, que multiplicado por 100, entonces ahora sí, podemos sacar conclusiones. Que el dinero del inversionista ha crecido en términos reales. Dicho de otra manera, ¿hizo buen negocio? Bueno, hizo un buen negocio. Sí hizo un buen negocio. ¿Por qué? Porque, ¿dónde está el detalle? ¿Cuál de las tres reglas se está aplicando? ¿La 1, la 2 o la 3? En este caso estamos aplicando, ¿cuál? La regla número 2. La tasa real es mayor a 0. Fíjate que nos dio un valor mayor a 0, el 6,41%. Quiere decir que ha incrementado valor. Hemos incrementado valor. ¿Por qué? Porque además de protegernos de la inflación, hemos agregado valor a nuestro capital un 6,41%. Muy diferente al 11,2%. Siempre cuando se le resta la inflación al rendimiento efectivo, el porcentaje va a ser inferior. Pero lo principal aquí es que siempre podamos protegernos de la inflación y que esa tasa real sea mayor a 0. ¿Listo? Y que este también es conforme a las expectativas que tiene el inversionista. Sigamos haciendo entonces ejercicios de rentabilidad real de una inversión. Entonces, miren este ejercicio, les recomiendo que analicen en detalle este ejercicio. Resulta que tenemos tres países: el país A, el país B
y el país C. En el país A, la rentabilidad en términos efectivos anuales, es decir, si compro cualquier instrumento financiero o invierto en ese país, ¿ya? La rentabilidad sería del 60% en términos efectivos anuales. Pero en ese país la inflación es del 55% en términos efectivos anuales. En el país B, la rentabilidad es del 12%, mientras que la inflación del 3%, y en el país C es del 19% y la inflación del 7%. Entonces, teniendo en cuenta los datos de la tabla referente a las rentabilidades efectivas anuales vencidas de invertir en cada uno de los países y sus respectivas inflaciones, determine qué país ofrece una mayor tasa real para invertir. Dicho de otra manera, ¿cuál sería de las tres la vía, es decir, la opción más rentable en términos reales? Cuando te hablo de reales es que después de haber descontado la inflación. Bien, entonces analicemos el país A. ¿Qué hacemos? Aplicamos esta formulita. Entonces vamos a decir que la rentabilidad real va a ser igual al rendimiento efectivo. ¿De cuánto es el rendimiento efectivo? Bueno, del 60% dividido entre 100, 0,6 o 0,60. Más, en este caso menos, la inflación, el 55% dividimos entre 100, 0,55. Sobre 1 más 0,55. Al resolver este cociente, nos estaría dando en el numerador 0,05 y el denominador 1,25, y al resolverlo nos estaría dando un valor del 0,03225 que multiplicado por 100 tendríamos un rendimiento real del 3,22%. Miren que inicialmente nos ganábamos, wow, no, de lejos vamos a escoger el país A. Nos vamos a ganar el 60% de la cuantía que hemos invertido. Sí, pero recuerda que si estás en ese país, la inflación de ese país fue del 55%. Los precios en ese país también están subiendo. Entonces eso hace que la rentabilidad sea aún menor, la rentabilidad real. Fíjense que aparentemente nos íbamos a ganar el 60%, pero después de descontar la inflación, solamente nos ganaríamos un 3,22% en términos efectivos anuales. Entonces vamos para el país B. Volvemos y aplicamos la misma formulita. ¿Cómo va a quedar? Bueno, esto va a quedar 0,12 menos 0,03 sobre 1 más 0,03. Al resolver ese cociente nos estaría dando un valor del 0,08, 73,59, y si lo multiplicamos por 100 estaríamos hablando de un porcentaje del 8,74% en términos efectivos anuales. Fíjense que este país tiene una mejor rentabilidad en comparación con el país A. ¿Dónde está el detalle? Tiene una menor inflación. Sin embargo, todavía tenemos la tercera opción. Entonces vamos al país C. Volvemos y hacemos aplicamos la misma fórmula del rendimiento real, y la operación sería así: 0,19 menos 0,07 sobre 1 más 0,07. Al resolver ese cociente nos estaría dando un valor del 0,112150 que multiplicado por 100 nos estaría dando un rendimiento real en términos efectivos anuales del 11,21%. Dados los resultados, entonces podemos decir con toda seguridad que de las tres opciones, la más rentable para invertir sería el país C. ¿Para qué se hace este ejercicio? Para ver cómo afecta la inflación a las inversiones en términos reales. Sigamos entonces con otro ejercicio. Creo que este ejercicio que vamos a resolver está en el taller, entonces quiero que presten atención. Una empresa desea obtener una utilidad real del 8% sobre la venta de un producto que le cuesta 25,000 pesos. Si la inflación es del 5%, ¿en cuánto debe venderlo? Bueno, entonces vamos a resolverlo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a aplicar la fórmula de rentabilidad real, que sería esta. Pero vamos a reemplazar valores. En este caso vamos a reemplazar. ¿A qué va a ser igual RR? Bueno, va a ser a la utilidad real. Es decir, ya aquí nos dan los datos de la rentabilidad real y de la inflación.
pero no conocemos el rendimiento efectivo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar los valores para despejar el rendimiento efectivo. Entonces, el rendimiento real va a ser igual a la utilidad real del 8%, dividimos entre 100, daría 0,08. En la parte derecha, ¿cómo quedaría? Bueno, el rendimiento efectivo, ¿ya? Que lo dejamos expresado, menos la inflación, que sería del 5%, dividimos entre 100, 0,05. Sobre 1 más la inflación, 0,05. ¿Listo? Entonces, despejemos el rendimiento efectivo. Eso va a ser igual a, sumamos el 1 más el 0,05, ¿ya? Y ese valor nos estaría dando 1,05. Esto que está dividiendo pasaría al otro lado a multiplicar, el 0,08. Y en el lado derecho me quedaría el rendimiento efectivo menos el 0,05. Al resolver esta multiplicación nos estaría dando el 0,084 y el 0, y en el lado derecho tengo el rendimiento efectivo menos el 0,05. Este 0,05 que está restando pasa al otro lado sumar, ordeno la ecuación y me estaría dando un rendimiento efectivo del 0,134 multiplicado por 100 sería del 13,84%. ¿Qué significa eso? Significa que si esta empresa quiere lograr una utilidad real del 8%, tendría que tener en el precio, es decir, el precio de su producto tiene que generarle como mínimo el 13,4%, ¿ya? Ahora, pero a nosotros no nos están preguntando en términos porcentuales, a nosotros nos están preguntando es el precio, en cuánto tiene que venderlo. Bueno, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar los términos en la ecuación de rendimiento efectivo y vamos a despejar el precio de venta. Entonces, esta es la ecuación inicialmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer este artificio. En vez de colocar valor futuro, vamos a colocar precio de venta. Y en vez de colocar valor presente, vamos a colocar costo unitario. Entonces, reemplazamos valores. ¿Cómo va a quedar? ¿Tenemos el rendimiento efectivo? Sí, que es el del 0,134. ¿Tenemos el precio de venta? No, es la cuantía, es la incógnita. ¿Y tenemos el costo unitario? Sí, sí lo tenemos, que es de 25.000 pesos, menos la unidad. Bueno, utilicemos cualquier artificio matemático para despejar el precio de venta. Entonces el 1 que está restando pasaría al otro lado a sumar, ya se lo sumo directamente al 0,134 y daría 1,134. Y en el lado derecho mantengo el precio de venta sobre el costo unitario, que sería de 25.000. Ahora estos 25.000 que están dividiendo pasan al otro lado a multiplicar, ordeno la ecuación y me estaría dando un valor de 28.350 pesos. Entonces, ¿en cuánto debe vender la empresa para tener una utilidad real del 8%? Es decir, descontando la inflación, ¿se pueda ganar el 8% de la venta de ese producto? Entonces la respuesta es: el precio de venta de ese producto debe ser de 28.350 pesos para que después de haber descontado la inflación que se genera del 5%, pueda tener una utilidad real, es decir, ya descontando la inflación de un 8% sobre la venta de ese producto. Bien, hagamos otro ejercicio. Carlos Castro recibió 20 millones de pesos por la venta de un lote. Decidió invertir el dinero en una cuenta de ahorro en Bancomercio durante 1 año y 8 meses, a una tasa de interés del 8% capitalizable mensualmente. Si la inflación permanece constante en un 1,3% mensual, calcular A: el valor final en términos reales o constantes. B: el rendimiento real de la inversión. O 2, también se puede llamar así. Bueno, entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que convertir esa tasa que es nominal a una que sea efectiva. Profe, ¿usted cómo sabe de qué es nominal? Recuerda, mira la expresión que trae la tasa: capitalizable mensualmente. Eso nos da una pista de que esta tasa es una nominal mes vencida. Entonces esa no nos sirve, porque al operar en estas operaciones financieras tenemos que operar con tasas que sean efectivas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, aplicamos la ecuación de la tasa nominal. Cogemos el 24%, lo dividimos entre 100, daría 0,24. Como esta es una tasa mensual, dividimos entre 12, ¿ya? Relaciono el periodo de la tasa con respecto a un año. 0,24 entre 12 estaría dando 0,24
0,2 que multiplicado por 100 tendríamos el 2% efectivo mensual vencido. Ahora sí, vamos a aplicar la fórmula de valor futuro. Entonces decimos que esto va a ser igual a los 20 millones por 1 más el 2% dividido entre 100, 0,02, elevado a la ¿cuánto? Elevado a la 20. ¿Por qué la 20, profe? Bueno, recuerda que ha pasado ¿cuánto tiempo? Un año y 8 meses. Un año tiene 12 meses, más 8 daría 20. Profe, ¿por qué lo hemos pasado este término a meses? Porque acuérdate que la tasa está en términos mensuales, entonces el tiempo también tiene que estar en términos mensuales. Al resolver esta operación, nos estaría dando un valor de 29.718.947 pesos. Es decir, que en términos, el valor final, en términos corrientes, en pesos corrientes, sería de 29.718.947 pesos. Es decir, en términos corrientes nominales, esa sería la cuantía, ¿verdad? Después de haber pasado esos 20 meses, ¿ya? Sin embargo, él no se ganó esa cuantía en términos reales. ¿Por qué razón? Porque acuérdate que mes a mes, así como él se iba ganando un porcentaje en su inversión, ¿ya? Mes a mes también los precios iban subiendo. Y recuerden que la inflación permanecía constante. ¿Qué quiere decir constante? Que mes a mes se generaba un incremento en los precios del 1,3%. Por ende, si queremos sacar rendimiento real de la inversión, de esa inversión, tenemos que descontar ese porcentaje. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un proceso de deflactación. ¿Ya? De deflactación. ¿Qué es deflactar? Es quitar la inflación, descontar la inflación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aplicando una fórmula de valor presente. Entonces, ¿de cuánto es el valor futuro? Bueno, de los 29.718.000. Sobre uno más, ¿de cuánto fue la inflación que se generó mes a mes en este periodo de 20 meses? Fue del 1,3%, dividido entre 100, 0,03. ¿Elevado a la cuánto? ¿Cuántos meses pasaron? 20 meses. Al resolver ese cociente, nos estaría dando un valor de 22.953.269 pesos. Es decir, que en pesos nominales, en pesos corrientes, Carlos Castro recibió 29 millones. Pero en términos reales, después de haber descontado la inflación mes a mes, no tendría un poder de compra de 29 millones. Nada más tendría un poder de compra de 22.953.267 pesos. Aún así hizo un buen negocio, ¿ya? ¿Por qué? Porque está agregando valor a su capital, es decir, está incrementando valor. Claro está, no como inicialmente. Aparentemente creíamos que se había ganado 9 millones en términos reales. En términos nominales sí, pero en términos reales no, porque después de deflactar, lo que realmente, después de descontar la inflación, agregó valor, ¿ya? Poder adquisitivo fue de 2.953.000 a los 20 millones. Bien, ahora nace la pregunta de cuánto es el rendimiento real en términos porcentuales. Bueno, entonces simplemente reemplacemos valores. ¿Cuál es el rendimiento efectivo? Bueno, el que se ganaba, el que le reconocía el banco mes a mes, que sería el 2% efectivo mensual. ¿Y de cuánto fue la inflación? Bueno, acuérdate que mes a mes la inflación era del 1,3%. Bueno, reemplacemos valores. Entonces eso va a ser igual a rendimiento efectivo, 0,02. Menos inflación, 0,013, sobre 1 más 0,013. Al resolver ese cociente, nos estaría dando un valor del 0,69% en términos efectivos mensuales vencidos. Es decir, que mes a mes él iba agregando valor, sí, va agregando valor, pero no el 2% inicialmente que nos decía el ejercicio. ¿Por qué? Porque tenemos que también descontar la inflación, y al deflactar, entonces el rendimiento real mes a mes que Carlos Castro tenía en esta inversión era del 0,69%. Ahora, si queremos conocer el rendimiento anual, bueno, simplemente tenemos que pasar esta tasa, que es una efectiva vencida menor,
que es mensual a una mayor, y así podemos conocer el rendimiento real en un año como tal de este tipo de ejercicios. Bien, ahora quiero agregarle en este caso, al análisis que estamos haciendo, hemos nada más descontado, hemos tenido en cuenta descontando la inflación. Pero ¿qué pasa si no simplemente descontamos la inflación, sino que también tenemos en cuenta los impuestos? Entonces ya no estaríamos hablando no simplemente de una rentabilidad real, sino que también estaríamos hablando de una rentabilidad neta, ¿ya? De una inversión como tal. Entonces, en este caso, hablemos un poquito de teoría. La rentabilidad efectiva, cuando es corregida por los impuestos, entonces tiende a ser una rentabilidad neta. Por eso lo que yo escribo acá es la rentabilidad efectiva corregida por los impuestos, ya que cuando se realizan análisis de rendimientos no se puede desconocer el efecto que ejercen los impuestos sobre una inversión. Generalmente, a los rendimientos financieros, es decir, a los intereses que se obtienen en una operación de ahorro, se les aplica el famoso mecanismo fiscal de retención en la fuente. La retención en la fuente consiste en deducir unos intereses devengados, de los intereses devengados, un pequeño porcentaje que puede variar a través del tiempo según las distintas reformas tributarias que se hagan. Entonces es evidente que esta deducción afecta el rendimiento sobre el dinero, porque al final de cuentas pues se reciben menos intereses, ya que también hay que pagar una parte, en este caso en forma de retención, ¿ya? Ahora, ¿su fórmula cuál va a ser? Bueno, la fórmula va a ser la siguiente. RN, ¿qué significa RN? El rendimiento o la rentabilidad neta de esa inversión va a ser igual a la tasa efectiva por 1 menos el porcentaje de retecuente, donde RN es rentabilidad neta, TE es el costo o rendimiento efectivo o tasa interna de retorno, y la RF no es más que la retención en la fuente. Entonces, hagamos un ejercicio. Ramiro constituye un CDT en el Bancomercio por valor de 10 millones de pesos el 20 de febrero del 2016, a 90 días, a una tasa del 20% nominal trimestre vencido. Entonces, se necesita calcular, primero, el valor neto a recibir, es decir, capital más intereses netos. Y luego ve el rendimiento neto, es decir, descontando los impuestos como tal, en este caso la retecuente. Bien, entonces vamos a resolver. Como esta tasa es una tasa nominal, entonces la vamos a pasar a una efectiva trimestral vencida. Entonces dividimos entre 100. El 20 lo dividimos entre 100, sería 0,20 o 0,2 entre ¿cuánto? Bueno, una tasa trimestral, por tal razón, si la relacionamos con un año, sería, dividimos entre 4. Eso estaría dando 0,05, que multiplicado por 100 tendríamos una tasa del 5% efectiva trimestral vencida. Ahora sí, ya teniendo ese dato, vamos a sacar los intereses ganados en ese trimestre. Entonces cogemos los 10 millones y lo multiplicamos por el 0,05. Eso nos estaría dando unos intereses de 500.000 pesos. Ahora, ¿de cuánto es la retecuente? Para este ejercicio voy a tener en cuenta un porcentaje de retecuente del 7%, pero normalmente siempre en los ejercicios la retecuente se les va a dar, ¿ya? Se les va a dar. Entonces, esto va a ser igual a 500.000 por el 0,07. ¿De dónde sale el 0,07? Bueno, nuevamente les digo, el porcentaje de la retecuente que tuve en cuenta de este ejercicio es del 7%. ¿Listo? Al multiplicar los 500.000 por el 0,07 me estaría dando 35.000 pesos. Entonces el valor neto a recibir va a ser igual a los 10 millones más los 500.000 que nos ganamos de intereses, menos en este caso los 35.000 pesos que van a descontar o deducir de la retecuente. Al resolver esa operación nos estaría dando un valor neto a recibir de ese CDT de 10.460.000 pesos. Este sería el flujo de caja, como podemos observar aquí. Ahora, ¿de cuánto fue el rendimiento neto? Bueno, simplemente apliquemos la formulita. ¿De cuánto es el rendimiento efectivo? Bueno, aparentemente nos estamos ganando el 5% efectivo trimestral vencido. Dividimos entre 100, sería 0,05. Pero queremos el rendimiento neto, es decir, descontando
la rete fuente, el porcentaje de rete fuente, entonces aplicamos la fórmula por 1 menos el 0,07, es decir, en este caso el 7% de la rete fuente. Al resolver esa operación nos estaría dando un valor del 0,0465 que multiplicado por 100 tendríamos un rendimiento del neto del 4,65% efectivo trimestral vencido. Y si queremos, en este caso, trasladar los rendimientos en términos efectivos anuales, entonces simplemente vamos a pasar de una efectiva vencida menor trimestral a una efectiva vencida mayor que es anual. Entonces vamos a decir que va a ser igual a 1 más la tasa de interés efectiva trimestral elevado a la n menos la unidad. Entonces va a ser igual a 1 más 0,0465 elevado a la 4, porque un año tiene 4 trimestres menos la unidad. Al resolver esa operación nos estaría dando el 1,1993, que si le restamos la unidad nos estaría dando el 0,1993 multiplicado por 100, tendríamos un rendimiento efectivo anual del 19,93%. Bien, ahora, ¿qué tal si además de agregar, de tener en cuenta la rentabilidad neta, también tendríamos en cuenta la rentabilidad real en una inversión? Bueno, vamos a hacer entonces un ejercicio en donde enlacemos estos dos conceptos. Es decir, a la inversión le restamos tanto la inflación como los impuestos deducibles. Bien, entonces vamos a hacer este ejercicio. Usted deposita en el Bancomercio 20 millones de pesos a una tasa de interés del 18% nominal trimestre vencido durante 90 días. Si la retención en la fuente es del 7% y la inflación trimestral fue del 4,5%, calcular, primero, el valor de los intereses trimestrales. Segundo, el valor de los intereses netos. Tercero, el rendimiento neto. Y cuarto, el rendimiento real. Entonces vamos a resolverlo. Vamos con el primero. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es pasar esa tasa que es nominal a una tasa que sea efectiva. ¿Listo? Entonces, los 18 lo dividimos entre 100 y daría 0,18. ¿Entre cuánto? Como esta es una tasa trimestral, dividimos entre 4. 0,18 entre 4 estaría dando el 0,045, que multiplicado por 100 tendríamos una tasa del 4,5% efectiva trimestral vencida. Ahora sí, saquemos los intereses. Vamos a multiplicar los 20 millones por el 4,5%. Dividimos entre 100, sería 0,045. Nos estaría dando una cuantía de 900.000 pesos en intereses. Ahora, saquemos la rete fuente. Multipliquemos los 900.000 por el 0,07 y eso nos estaría dando un valor de 63.000 pesos. Ya teniendo en cuenta la rete fuente, entonces el valor neto de intereses que vamos a recibir sería de 900.000 menos 63.000, nos estaría dando una cuantía de 837.000 pesos. Bien, ahora saquemos el rendimiento neto. Entonces, al rendimiento efectivo, ¿cuál es el rendimiento efectivo? En este caso, el 4,5% efectivo trimestral vencido. Lo vamos a multiplicar por el 1 menos la rete fuente, que sería del 7%. Entonces sería 0,045 por 1 menos 0,07. Eso nos estaría dando un valor del 0,0419, que multiplicado por 100 tendríamos un rendimiento neto del 4,19% efectivo trimestral vencido. Inicialmente nos estábamos ganando el 4,5%, pero como descontamos en este caso rete fuente, la cuantía en términos netos, en términos porcentuales, sería del 4,19% efectivo trimestral vencido. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Recuerden que la inflación trimestral fue del 4,5%, es decir, que en este caso el rendimiento real va a ser negativo. ¿Por qué? Porque si el efectivo es de 4,19 y la inflación fue del 4,5, como el porcentaje de la inflación es mayor al rendimiento efectivo, quiere decir que esta inversión no fue de las mejores. ¿Por qué? Porque ni siquiera después de descontar la rete fuente y la inflación, ni siquiera nos da un valor para protegernos ¿de qué? Del incremento constante y permanente de los precios. Es decir, no agregamos valor y ni siquiera protegemos el valor de la inversión. ¿Listo? No estamos agregando, más bien estaríamos perdiendo poder adquisitivo. Pero bueno,
dejemos que los números corroboren la tesis. Entonces, saquemos la rentabilidad real. Va a ser igual al rendimiento neto, ya descontando la rete fuente, el 0,0419, menos la inflación, que es el 4,5%, dividido entre 100, 0,045, sobre 1 más 0,045. Al resolver ese cociente nos estaría dando un valor negativo del 0,29% en términos efectivos trimestrales vencidos. Quiere decir que como el rendimiento real es negativo, en vez de sumar valor o conservar valor, más bien perdió o restó valor a su inversión. Dicho de otra manera, la inversión que hizo no fue la mejor. Y este sería el flujo de caja. Invirtió 20 millones de pesos, pasados los 90 días, le devolvieron 20.900.000, le restaron, en este caso, le descontaron los intereses, en este caso la rete fuente, pero sabiendo de que la inflación que se generó en esos 90 días fue del 4,5%, pues no fue la mejor decisión. ¿Por qué? Porque en vez de conservar o ganar valor, más bien perdió valor, porque en términos de poder adquisitivo estaría comprando menos bienes y servicios. Bien, y ahora para terminar ya la clase, voy a despedirme con un ejercicio de costo real de un crédito. Entonces, veamos este ejercicio. Bancomercio le concede un crédito a una tasa del 18% mes vencido con plazo de un año. El pago de impuestos es del 30% y la inflación anual es del 4,2%. Calcular el costo real del crédito. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, cuando vemos esta expresión 18% mes vencido, eso nos está hablando de que esta es una tasa nominal, es decir, del 18% nominal mes vencido. Entonces, pasemos esta tasa nominal mes vencido a una tasa efectiva mensual vencida. Dividamos la tasa 0,18 entre 12, porque esta es una tasa mensual, relacionándola con un año. Entonces 0,18 entre 12 daría, en este caso, 0,015, que multiplicado por 100 daría el 1,5% en términos efectivos mensuales vencidos. Ahora, la tasa obtenida es una tasa efectiva periódica, claro está, en términos corrientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a calcular el costo de la deuda después de descontar los impuestos, que vamos a llamar como KD. ¿Listo? Le vamos a dar esa simbología. Entonces, ¿cómo la vamos a sacar? La vamos a sacar con esta formulita. KD, ¿ya? El costo de la deuda después de los impuestos va a ser igual a, en este caso, la tasa efectiva mensual que traemos por 1 menos el impuesto. ¿Ya? Entonces, esto va a ser igual a 0,015 por 1 menos el impuesto del 30% dividido entre 100, en este caso 0,3 o 0,30. Al resolver esa operación nos estaría dando un valor del 0,0105, que multiplicado por 100 estaríamos hablando del 1,05% en términos efectivos mensuales vencidos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora vamos a pasar el costo de la deuda después de impuestos, es decir, KD, que es una tasa corriente efectiva mensual, a una efectiva anual para descontar la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación no la tenemos en términos mensuales. La inflación la tenemos en términos anuales. Entonces, la única forma de descontar, de tener en cuenta la inflación, es que también nuestro porcentaje del costo de la deuda después de impuestos, KD, también esté en términos anuales. ¿Ya? Entonces, pasemos de una menor a una mayor. Entonces, aplicamos el primer caso. Decimos que la efectiva anual va a ser igual a 1 más la efectiva mensual, en este caso 0,0105 KD. El costo de la deuda después de impuestos elevado a la cuánto. Bueno, vamos a pasar de meses a años. Un año, ¿cuántos meses tiene? Tiene 12, por tal razón elevamos a la 12 menos la unidad. Al resolver esa operación nos estaría dando un valor del 0,1335, que multiplicado por 100 tendríamos una tasa efectiva anual vencida del 13,35%. Ya tenemos el costo de la deuda después de impuestos en términos efectivos anuales y también tenemos la inflación en términos efectivos anuales. Ahora sí, entonces podemos aplicar la fórmula de la rentabilidad real, que ya no sería rentabilidad, sino que se hablaría de costo real. Entonces, el costo real
del crédito va a ser igual al costo después de impuestos menos la inflación sobre 1 más la inflación. Entonces, reemplacemos valores. ¿A qué va a ser igual el costo después de impuestos? En este caso, 13,35 dividido entre 100, 0,1335. Menos la inflación. ¿De cuánto es la inflación? Del 4,2% en términos efectivos anuales. Divide entre 100, 0,042 sobre 1 más 0,042. Al resolver ese cociente, nos estaría dando en el numerador 0,0915 y en el denominador 1,042, y al resolver ese cociente nos estaría dando un valor del costo real del crédito del 8,78% en términos efectivos anuales vencidos. Y aquí tenemos las direcciones de los videos tutoriales que deseo que se vean para complementar el análisis que hemos realizado de forma manual, poder complementarlo a través del Excel. Bien, mis estimados estudiantes, les he grabado esta clase, espero que les sirva, que puedan verla y confío en que les vaya muy bien en los parciales. Muchos éxitos.